vamos a ir a las escrituras. En el libro de Éxodo voy a hablarle un poquito acerca de cómo conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Y quiero hablar de una historia que ha marcado una trayectoria en todos los lugares del globo terráqueo, de la tierra. Y es la historia del hombre que se convirtió en el libertador del pueblo de Israel. Una nación que inició y se formó a través de un hombre que caminó en obediencia, aunque no entendía su propósito. ¿Alguien va aquí conmigo? Vamos a leer la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3. Voy a ser muy breve acerca de esta palabra, porque sé que el Espíritu de Dios va a hacer cosas poderosas. Y dice la Biblia en el versículo 1, hablamos acerca del llamamiento de Moisés. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta ¿dónde? Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, ¿en medio de qué? De una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ojo, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Repítalo conmigo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Padre, tu palabra es bendición y ellas nos bendicen. Amén y amén. Tome su asiento y dele un fuerte aplauso al Señor. Y voy a ser breve con esta hermosa prédica o enseñanza, como usted quiera ponerle. Y yo quiero que le diga al que está a su lado: caminando en el propósito de Dios. Vamos, dígaselo al que está a su lado. Vamos fuerte: caminando en el propósito de Dios. El libro de Isaías capítulo 43 versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los que he creado, los formé y los hice. La dificultad más grande que tiene un hombre y una mujer de Dios no es entrar a una iglesia o convertirse. La dificultad más grande que tiene un hombre o una mujer de Dios es caminar dentro del propósito o la voluntad del Señor. Porque allí es donde salen los desafíos, allí es donde las dificultades nosotros tenemos que enfrentar de diferentes maneras.
Aceptar la voluntad de Dios a veces no es muy agradable para un hombre o para una mujer, porque dentro de la voluntad de Dios hay sacrificios, hay cosas que hay que enterrar, hay cosas que hay que entregar, hay situaciones que hay que dejar atrás. La Biblia dice que cuando los discípulos siguieron a Jesús, ellos diciendo dejándolo todo, siguieron a Cristo. Y la recompensa que ellos tuvieron para muchos no es muy agradable ver lo que recibieron o cómo murieron los discípulos. Algunos murieron con la cabeza cortada, a otros lo echaron en calderos de aceite, a otros lo ahorcaron, pero todos entendieron que había un galardón más grande que no se reconocía ni se podía ver en la tierra, que era el galardón eterno que estaba en los cielos. Por eso ellos, a pesar del sacrificio que tenían que enfrentar o de las dificultades que tenían que vivir, entendieron que hacer la voluntad de Dios es mucho más agradable y más perfecta que todas las cosas. Por eso la Biblia está llena de hombres y mujeres que lucharon por caminar en el propósito de Dios y no lo lograron. Aquellos como Sansón lograron cumplir el propósito de Dios a media, porque el final de Sansón no era que terminara sin cabello ni sin ojos. El final de Sansón era que él terminara derrotando a los filisteos, siendo un nazareno con todo su cabello en la cabeza. Pero a veces las situaciones que tenemos que enfrentar, el pecado, la debilidad humana que a veces pasamos, nos encaminan a no entender el propósito de Dios que Dios tiene marcado para nosotros. Yo quiero que tú le digas a la que está a tu lado: yo sé que Dios tiene un propósito para conmigo y que Dios me ha traído para entender con más claridad ese propósito. Cuando hablamos del concepto de la palabra propósito, en general la palabra propósito significa en hebreo tener un objetivo. Significa tramar, considerar o tener el propósito de. También puede significar intención o diseño. Cuando hablamos de un propósito, hablamos de un objetivo, hablamos de una meta. Hablamos de un destino trazado no en la voluntad del hombre, sino en Dios. Y en el término hebreo, la palabra propósito significa ya'ad. Ya'ad, que significa misión o destino. Este término a menudo se asocia con un sentido de destino o un camino predefinido que uno está destinado a seguir. En las escrituras, esta palabra ya'ad también significa el concepto de propósito, que está totalmente ligado a la voluntad de Dios o al perfecto propósito eterno de Dios. Cuando nosotros caminamos dentro del ya'ad, dentro de la voluntad perfecta de Dios, el enemigo va a poner obstáculos. Porque el plan de Satanás es detener lo que tú tienes y lo que tú portas de parte de Dios. Cuando tú entiendes quién tú eres y cuando tú conoces la identidad que portas, el enemigo siempre va a buscar de traer interferencia para que tú no camines en el destino que Dios tiene trazado contigo. ¿Alguien está aquí conmigo? En resumen, la palabra propósito tiene que ver con objetivo, tiene que ver con meta, tiene que ver con un para qué. No con un por qué, sino con un para qué. Esta palabra es la más difícil de entender, porque todos a veces preguntamos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo tengo que vivir esta situación? Cuando leemos la Biblia habla de José. José vivió uno de los procesos más difíciles de su vida. Fue vendido por sus hermanos, cayó en mano de hombres que lo estaban esclavizando, siendo un hijo de papá y de mamá. Cayó en un momento de dolor y de tristeza, siendo acusado injustamente. Cuando él pasa todo esto, Dios habilita el don más poderosamente, no solamente de soñar, sino de discernir y de revelar los sueños cuando estaba en la cárcel. Si usted observa desde el inicio, José supo caminar en cada una de sus etapas. Por eso no se quedó solamente siendo un hijo de Jacob, sino que el desierto, el problema, la cárcel lo llevó a conquistar el palacio, que era el lugar del propósito, del para qué del proceso que estaba viviendo. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando él camina
Dios, entonces Dios lo estaciona y le da un sueño a Faraón. Este sueño no vino por coincidencia, sino por propósito de Dios. Dígale al que está a su lado: no es por coincidencia lo que yo estoy viviendo, es por propósito de Dios. Cuando tú entiendes que la situación dura que tú estás viviendo no es coincidencia, sino es propósito de Dios, tú no te quejas, tú no lloras, sino que tú entiendes que dentro de los llantos, de las lágrimas, hay un para qué de Dios, y eso tiene que ver con tu propósito. Y hoy estamos hablando de una historia que es marcada por un propósito. Y hay tantas personas en la Biblia como José que entendieron el para qué. Por eso es que cuando sus hermanos se le acercan, José no tiene el mal entendimiento de decir: ustedes me hicieron, ustedes me tornaron, porque yo no creo que una gente rencorosa Dios lo va a posicionar en los lugares altos. Porque lo primero que tiene que entender aquel que camina en el propósito de Dios y que está en el para qué es que tiene que rendirse y soltarlo todo, sacar toda la inmundicia que tiene dentro para que el propósito de Dios pueda sembrarse dentro de él. ¿Alguien está aquí conmigo en esta tarde? Entonces lo primero que hace el Yaad en la vida de José es que José comienza a entender, siendo la unción del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios va a sacarte de aquí entendiendo el propósito por el cual tú existes. Porque hay gente que piensa que solamente respiran dentro de la iglesia y en su casa. No, tú tienes un propósito más grande que el dolor que tú estás enfrentando ahorita. Que el problema que tú estás enfrentando ahorita, tú tienes un propósito grande. Y Dios te ha escogido, como dice el libro de Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas ¿qué? Obras. Dios no te ha creado solamente para ocupar un espacio dentro de la iglesia. Me admiré cuando vi a las mujeres trayendo mujeres no creyentes al altar. Eso es de admirar, porque ellas entienden que no son solamente mujeres normales, sino que son eslabón. Usted sabe lo que es un eslabón. Un eslabón es aquel que une a otro. Y esas mujeres que entienden que son eslabones van a unir a una mujer con otra, a una mujer con otra, para que vengan a los caminos de Cristo. Tú tienes un diseño de parte de Dios. Dios te escogió con un propósito eterno. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, la palabra propósito en la vida de José tuvo un Yaad. Por eso es que cuando José se presenta delante de sus hermanos, lo primero dice es que ahora entiendo el para qué, el Yaad. El para qué, porque para salvaguardar la vida de ustedes, Dios me permitió pasar todo esto. Cuando tú entiendes el Yaad de Dios, cuando tú entiendes el propósito de Dios, entonces tú no te vas a quejar en el dolor. Por eso era que José estaba en la casa de Potifar y todo era prosperado. José estaba en la cárcel y todo era prosperado. José, cuando llegó al faraón, allí todo era prosperado. En todas partes había hambre, menos en Egipto, porque había un hombre que entendió el propósito. Había un hombre que entendió el Yaad. Había un hombre que entendió el dolor. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cómo podemos encontrar el propósito de Dios? La mejor manera de que encuentres el propósito de Dios es rendir tu vida al que te creó. Es rendir tu vida al fabricador de tu vida. Dile a la que está a tu lado: rinde tu vida al que te creó. La mejor manera de encontrar tu propósito es rendir tu vida al fabricante. Hoy en día la gente no ha entendido el poder de la rendición. Cuando nosotros nos rendimos, le estamos diciendo a Dios: cumple en nosotros tu perfecta voluntad. Cuando nosotros nos rendimos, entendemos que no vamos a acudir a Dios porque Él es un acto religioso más. No, no debemos acudir a Dios porque todos lo hacen. No, no vamos a acudir a Dios porque es bueno ser parte de la iglesia. No. Vamos a acudir a Dios porque Él quiere descubrir en nosotros su vida. Y nadie te conoce como aquel que te creó. En resumen, tu vida está más ligada al propósito de Dios que al propósito que tú puedas ver o tener incluso contigo mismo.
Porque todos tenemos propósitos, todos tenemos planes, todos tenemos un diseño que llevar. Pero el plan de Dios, el Yahad de Dios, el propósito de Dios es más perfecto que el propósito que nosotros tenemos. ¿Alguien está aquí conmigo? La Biblia dice que Dios es un Dios ¿de qué? De propósito. Dios es un ser de propósito. Él planifica y después lleva a cabo sus planes. Dios siempre supo lo que quería crear antes de hacerlo. Ya lo que Dios iba a hacer cuando creó el sol, la luna, las estrellas, los árboles, los animales, ya todo estaba dentro de Él. Él siempre sabe lo que quiere hacer antes de lograrlo. La Biblia dice en Isaías capítulo 14 versículo 24, dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Cuando Dios ha dicho una palabra acerca de ti, no ha dicho cualquier palabra. Es la palabra que no hay nombre sobre él que él pueda jurar. Por eso él juró por sí mismo. Cuando él dice: Josefa será una mujer que conquistará naciones y será madre de multitudes. Y ustedes van a decir: pero Josefa no conoce ni tan siquiera a su vecino. Josefa vive encerrada en una depresión. Pero ya Dios lo declaró. Y en el momento menos indicado, Josefa va a ser una mujer que se va a parar en los altares y multitudes vendrán y tocarán y llevará el mensaje de la manera que tú menos te lo imaginas. Porque no se trata de lo que nosotros vemos, se trata de lo que ya Dios dijo. Oh, Dios mío, alguien está aquí. ¿Ustedes tienen hambre? Yo no sé, pero es que no se trata de lo que estamos viendo. Se trata de lo que ya Jehová Dios dijo en su palabra. Cuando nosotros caminamos sometidos a esta, no hay diablo que nos detenga. Entonces, Dios, cuando abre su boca, crea todo con un propósito. Por eso, y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó ¿a qué? A existir. No conocemos todos los propósitos porque hemos perdido nuestro entendimiento de la intención original de Dios para nosotros. A veces cuando pasamos situaciones decimos: no entendemos, y comenzamos a quejarnos y no estamos viendo que el Señor tiene un propósito. Ellos no saben nada, dice el Salmo 82:5. No entienden nada. Deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. En este texto declara que la razón por la que las personas de la tierra están tan confundidas y llenas de problemas no es porque no haya respuesta, sino porque no entendemos a nuestro Creador. No conocemos sus principios, no conocemos sus propósitos, no conocemos su naturaleza, no conocemos sus preceptos. Y el mayor enemigo de la humanidad es la ignorancia de quién es. Nada es más frustrante que no saber quién eres o qué haces o con lo que tú tienes que debes hacer. Nadie puede identificar su propósito si no sabe quién es Él. Fíjate, la Biblia dice en el libro de Éxodo que acabamos de leer, donde se narra la historia de Moisés. Si vemos a Moisés, Moisés fue un joven, un hombre que creció con una falta o una crisis de identidad. Y cuando vemos la crisis de identidad en la vida de Moisés, y este relato en Éxodo 13 es sumamente fascinante, porque cuando vemos aquí descubrimos de la identidad de Dios en la vida de Moisés. Recuerden que Moisés fue criado en un lugar de lujo. Moisés fue criado en un lugar de palacio. Moisés tenía raíces hebreas. Ya ustedes se pueden dar cuenta. Por eso en Moisés siempre estaba esa cuestión: ¿quién soy yo para que yo vaya y me presente
ante Faraón. Y no se lo dijo una ocasión. Luego le siguió diciendo: soy tartamudo. Y aún él, viendo los milagros que vio frente a Faraón, todavía sentía duda de quién era, porque la identidad, la crisis de identidad que visitaba la vida de Moisés era terrible. Pero hay algo impactante dentro de esto: es que él tenía también un conflicto de pertenencia. No sabía a dónde pertenecía, no sabía dónde estaba estacionado. Por eso él estaba siempre en un caos emocional. No sé hablar, no sé decirlo, no entiendo, no comprendo. Pero hay algo que me impacta de Moisés: es que cuando Moisés se presenta delante de Dios, en el versículo 4, Moisés dice: viendo Jehová que él iba a ver. En el verso 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Fíjate lo impactante. Cuando él ve lo que está ocurriendo, él no se queda estático solamente viendo la maravilla de Dios. Él dijo: iré y me acercaré. Y lo poderoso de esto es que cuando Dios ve que él se acerca, entonces Dios lo llama. Dios no va a llamar a una persona que no entienda que tiene que acercarse a la zarza para que entonces pueda ser llamado por Dios para cumplir el propósito por el cual existe. Dios toma a Moisés de ese lugar y le dice: acércate. Y le dice 2 veces, llama su nombre. Cuando Dios llama 2 veces, está diciendo: te estoy escogiendo para un propósito. Si Dios solo te llamó una vez, ten cuenta, porque hay una segunda. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Samuel, le dijo: Samuel, Samuel. Y él dijo: heme aquí, Jehová, porque tu siervo oye, haz conmigo como tú quieras. Cuando Dios llamó a María, le dijo: María, María. Cuando Dios llama a Moisés, le dice: Moisés, Moisés. La primera es para sacarte del despertar y la segunda es para levantarte a tu propósito. Cuando Dios te está llamando es porque quiere sacarte de lo común y llevarte a lo que no es común. ¿Alguien está aquí conmigo en esta tarde? Y lo poderoso de esto es que cuando Dios ve que él se acerca, entonces Dios lo llama. Y lo poderoso es que aún él no entendiendo quién era, aún con crisis de identidad, aún no sabía lo que cargaba ni el propósito que tenía, él dijo: heme aquí. Y lo poderoso de esto es que Dios está llamando a una generación que aunque no entienda, que aunque no comprenda, que aunque no asimile, que aunque no tenga las cualidades que el mundo busca, diga: heme aquí. Yo no entiendo lo que va a pasar conmigo, pero heme aquí. Yo no sé a dónde tú me vas a llevar, pero heme aquí. Yo no sé los procesos que voy a vivir, pero heme aquí. Hay alguien que va a decir: heme aquí. Yo quiero cumplir con tu asignación aunque no entienda lo que estoy pasando. Moisés no entendía lo que le esperaba ni tampoco lo que tenía que vivir, pero dijo: heme aquí. Dios está buscando una generación que esté dispuesta. Dios está buscando una generación que salga de la ñoñería, que salga del anonimato. Mire, yo le digo a ustedes, yo estoy parada aquí no es porque yo pueda, es por su misericordia y su gracia. Si ustedes supieran mi background, como decía el pastor ahorita, si ustedes supieran todas las enfermedades y las situaciones que me han venido, pero aún encima del dolor, yo digo: me voy a parar de pie y voy a decir: heme aquí. Los doctores me decían hace unos meses atrás: tienes una bacteria y puede ser que muchos años más, en unos añitos más, te dé cáncer. Y esa palabra fue que ellos declararon, no fue la palabra que declaró mi Dios. La palabra que declaró mi Dios es que yo soy sana por sus llagas. La palabra que declaró mi Dios es que en el altar, cuando él estaba muriendo en la cruz del Calvario, dijo: consumado es. Y que todo aquello que estaba predestinado para mi muerte, Dios hoy lo va a usar para darme vida. Oh, yo no sé si tú lo estás entendiendo. No hay algo más difícil que para un ministro caminar en obediencia a Dios. Una de las cosas más difíciles que tiene un ministro no es más que un siervo, un servidor. Es aceptar la voluntad de Dios y caminar en ella. Eso es caminar en el propósito.
Estamos llamados para marcar. Estamos llamados para llevar la historia de Dios. Tal vez usted no pueda ver mis marcas, pero si me viera en el espíritu, usted viera todas las marcas que yo tengo. Si Dios me abre aquí una pantalla y me comienza a mostrar las marcas de todos ustedes, y aún así están aquí adentro, y muchas de ustedes vinieron con el pie arrastrándolo. Muchas de ustedes vinieron sufriendo, llorando, padeciendo, hijos en las cárceles, hijos en las drogas, viviendo momentos de aflicción, pero están aquí diciendo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. No entiendo el proceso, pero sí comprendo el propósito. ¿Alguien está aquí en esta hora? Porque el propósito es el para qué de Dios. Fui salvada para restaurar. Fui salvada para llenar. Fui salvada para santificar a una generación. No me voy a quedar solamente con la marca y con el sufrimiento. Me encantó el testimonio de la adoradora, porque ella decía: fui marcada a mis 15 años, pero no me quedé allí, porque escuché el llamado de Dios y acudí a su llamado. Oh, mi alma alaba al que vive y reina por los siglos de los siglos. No es que solamente hables de tus marcas. Está bien, vamos a hablar de nuestras heridas, porque la Biblia habla de muchas heridas, pero es necesario que le demos la razón por la cual hoy estamos de pie. Y esa razón se llama Cristo. Y esa razón se llama el poder de Cristo obrando en nuestras vidas. Y esa razón se llama Jesús trayendo restauración y vida eterna a nuestras vidas. Entonces, una generación que diga: heme aquí, es la generación que Dios busca. Una generación que no se limite. Una generación que entienda el propósito de Dios. Una generación que camine en obediencia, aunque no sepa lo que está viviendo. Y me impacta tanto la historia de Moisés, porque Moisés entendió el propósito. Y aún teniendo conflicto de pertenencia, aún considerándose un extranjero, por eso le puso a su primer hijo Gerson, porque dijo: extranjero en esta tierra soy. Y aún teniendo toda esta identidad errónea, antes de que Moisés se convirtiera en el hombre que Dios quiso establecer, Dios levantó a una mamá y a un papá, que fue Jocabed y Amram, de la tribu de Leví. Y me impacta la historia de estos dos grandes hombres. Esta mujer y este hombre lograron que de su descendencia saliera una descendencia. Óigame bien, ellos no estaban libres como usted y como yo. Jocabed y Amram estaban esclavizados en Egipto. No podían tener una vida normal. Y dice la Biblia que fueron los que se levantaron para que de su descendencia fueran escogidos los sacerdotes, que llamamos hoy la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví Dios escoge a estas dos personas para traer a vida a este gran hombre de Dios, que fue Moisés. Y lo primero que hizo Jocabed y Amram es que poseían una fe extraordinariamente grande. Y por eso Dios los eligió para que dieran a luz una nueva dimensión de gloria y una liberación para el pueblo de Israel. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 12: a fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquello por la fe y la paciencia que heredan las promesas. Dios no trabaja con gente perezosa. Dios trabaja con gente que tiene hambre, con gente que dice: no entiendo, pero yo sigo caminando. No comprendo, pero yo sigo caminando. No abrazo este proceso, pero yo sigo caminando. Alguien que diga: yo tengo que seguir caminando, porque hay promesas de Dios que van a venir para mi vida. Pero para tener la fe que tenía Jocabed y Amram, se necesita paciencia para poner en práctica esa fe extraordinaria que da luz, esa gloria, ese potencial y esas promesas extraordinarias. Cuando vemos que está o se procrea la matanza de los niños, la Biblia dice que Jocabed escondió a su hijo por 3 meses, y viendo que crecía ya no podía tenerlo escondido, y allí es donde calafatea un canasto y lo prepara y lo envía al río Nilo. Y allí es donde comienza el propósito de Moisés,
Porque Moisés, aunque no tenía identidad en el momento que es llamado por Dios, había una mujer que había marcado una generación y había marcado a sus hijos para ella. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te quiero decir. Hay propósitos en tus generaciones que no se van a cumplir hasta que tú no te pongas de pie y te levantes y entiendas que tus generaciones serán de bendición para las futuras generaciones y para las futuras naciones de la tierra. No podemos marcar a nuestras generaciones mientras estemos sentadas. No podremos marcar a nuestras generaciones mientras no estemos haciendo nada. La sierva ahorita decía, se tienen que levantar las leonas, que entiendan que tienen que ponerse de pie y entender que no es solamente quedarse callada, es pelear por sus hijos, es pelear por su familia, es pelear por su casa, es pelear por sus generaciones. Si Jocabed no se pone de pie, hoy no estuviéramos hablando de Moisés. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando se levantan los tiempos de conflictos, cuando vivimos tiempos de escasez, cuando vivimos tiempos de prueba, cuando vivimos tiempos de desafío, es que nacen los libertadores poderosos. Jocabed estaba en la crisis más grande que existía en toda la tierra, esclava. Y ella entendió que dentro de su vientre no había cualquier hombre, había un libertador. Y por eso es que nosotras las mujeres nos ponemos de pie por nuestros hijos, aunque no entendamos el propósito. Nosotros decimos, yo sé que lo que hay dentro de mí es más grande que lo que el enemigo quiera destruir. Oh, yo sé que lo que Dios ha puesto dentro de mí tiene más fuerza que lo que el enemigo quiere destruir. Por eso Dios te escogió para que sea una semilla que rompe los ciclos. Dígale a la que está a su lado, soy una semilla que rompo los ciclos. Las semillas que rompen los ciclos fue como Moisés, que se convirtió en la semilla de Jocabed y de Amram, que fue entregada en las manos de Dios para que Dios escogiera a cualquiera de ellas en aquella época, para que concibiera, para que guiara, para que orara y para que protegiera a una generación tan valiosa como el pueblo de Israel. Tal vez tú no estás entendiendo por qué Dios te está pasando por ese proceso con el hijo, y tú dirás, bueno, mi hijo llega a las noches borracho y yo no entiendo por qué está pasando esto, y tal vez te estás quejando, pero Dios te está diciendo, no te quejes, comienza a declarar la palabra, porque en tu casa hay profeta, en tu casa hay pastor, en tu casa hay uno que va a predicar el evangelio de Jesucristo como un evangelista. Oh, mi alma alaba al que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo quiero hablarle a una leona, oh, que se pone de pie, que se pone de pie y dice, en mi casa no hay destrucciones, en mi casa no hay muerte, en mi casa lo que hay es herencia de Jehová. La Biblia dice que las hijas de Zelofejad, en el libro de Números capítulo 27, ellas no tenían herencia, siendo la unción del Espíritu Santo. Porque hay alguien que va a entender su propósito. Mujeres, que tú no fuiste solamente una mujer normal para estar cocinando en la casa. No, Dios te dio autoridad en el mundo espiritual para pelear por tu casa. Oh, mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora. Y dice que las hijas de Zelofejad, ellas no tenían herencia, venían de la tribu de Manasés. Aleluya, del hijo de José. Y dice la Biblia que cuando ellas se levantaron, fueron delante de Moisés y le dijeron, mi papá no murió con hijo varón, pero a nosotros nos van a dejar sin herencia, porque somos mujeres. A nosotras también hay que darnos herencia. Y dice la Biblia que cuando fueron frente a la presencia de Jehová, Moisés, Dios le dijo, dale herencia, porque ahora el que no tenga hijos heredarán las hijas, y si no tiene hijas, heredarán los hermanos, y si no tiene hermanos, heredarán los familiares cercanos. ¿Qué te quiero decir? Que unas mujeres se pusieron de pie y dijeron, vamos a provocar que nuestras generaciones no se queden sin herencia. Oh, tal vez
vez tú no le estás dejando una casa a tus hijos. Tal vez tú no le estás dejando millones de dólares en el banco a tus hijos, pero le estás dejando una herencia espiritual. Le estás dejando una herencia espiritual. Lo poderoso más grande es cuando una mujer se levanta en la madrugada y comienza a clamar por su casa. Y cuando se levanta y dice: voy a levantarme por mis hijos, voy a levantarme por mis generaciones. Hay herencia de Jehová para mi familia. Lo poderoso de esta mujer de Jocabed es que rompió ciclos, porque se sembró y entendió que era una semilla que rompía ciclos. Cuando tú entiendes que tú eres una semilla de Dios aquí sembrada para dar fruto, ¿qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que se sienta en los caminos del Señor, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que la ley de Jehová está en él, es su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que su hoja no cae, sino que sus frutos van a prosperar y todo lo que haga va a prosperar. El pastor Ogando decía ahorita: la mujer que salga de este lugar, lo que tiene que salir es sentir en la presencia de Dios. Porque las aguas están aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Y Dios te ha traído a este lugar para que entienda que fuiste marcada con un propósito. Y ese propósito está en tu casa. Ese propósito está en tus hijos. Y yo no me cansaré de hablar esto, porque este es mi llamado. Dios me ha llamado y me ha marcado como mamá, como madre. Y yo tengo que dejar claro que mi herencia es herencia de Jehová Dios, aquí en la tierra y allá en los cielos. Veré a mis generaciones, veré a mis nietos, veré a mis tataranietos caminar en lo que Dios ha establecido. Cuando entendemos que somos una semilla que rompemos ciclos, es donde caminamos, a la manera de Dios. Hablamos como Dios habla. Hablamos como Dios dice. Tenemos sueños de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Job, capítulo 33, que cuando Dios habla en visiones, cuando Dios habla en sueños, los hombres caen y se adormecen sobre el lecho. Entonces se les revela al oído los misterios y los consejos de Dios. Dios nos habla a través de sueños. ¿Cuántos han recibido revelaciones de parte de Dios? ¿Cuántos han recibido palabra de Dios? Yo he recibido palabra de Dios. Y yo sé que mi casa y yo le vamos a servir siempre al Señor. Y aunque hayan debilidades, y aunque hayan flaqueza, y aunque haya dolor, y aunque haya angustia, yo sé que mi casa le pertenece al Señor. Y digo como lo dijo Josué: mi casa y yo le serviremos a Jehová. Nosotros estamos sembrados para eso. No importa lo que el enemigo haya querido decir, Dios es más grande. Por eso es que los que son semillas que rompen ciclo caminan en la visión de Dios, caminan en obediencia. La Biblia dice en 2 de Corintios 10, capítulo 10, versículo 5: destruiremos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento. ¿Para qué? Para que se obedezca a Cristo. Cuando nosotros obedecemos al Señor, la obediencia es fundamental para poder cumplir nuestro destino personal y grupal. Cuando obedecemos a Dios, disfrutamos de sus bendiciones. La obediencia tiene un alto costo y puede requerir que hagamos cosas que nos resulten incómodas, pero de toda forma y de toda parte, el plan de Dios, el fruto de la redención es la obediencia. Cuando nos rendimos a la voluntad del Padre, nos sentimos felices de ser instrumentos de Dios. Yo no sé si tú te sientes feliz de ser un instrumento de Dios. A veces decimos: la nevera está vacía, no soy un instrumento. No, aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya oveja en la manada, con todo y eso yo me voy a gozar en el Señor. Yo le comentaba a mi esposo hace unos meses atrás y le decía: mi amor, ¿tú te acuerdas cuando nosotros comenzamos? Que tuvimos que ir a cambiar. En aquel tiempo se usaba eso. Y a usted le daban un regalo y usted iba a la tienda y lo cambiaba por comida.
Y nosotros tuvimos que ir a cambiar nuestra greca que nos dieron, no tomamos café y la usamos por un saco de arroz. Tuvimos que agarrar nuestra tostadora y la cambiamos por huevos. Y vernos en esa situación, yo le decía a mi esposo, ¿te recuerdas? Y él me dice, recuerdo tan bien todo lo que vivimos, porque en ese proceso yo siento que éramos mucho más felices. Yo no me acuerdo el día que yo me quejé. A veces tenía solo un par de zapatos, la ropa tenía que remendarla y coserla. Y hoy en día camino por los barrios en donde me crié y digo, de aquí me sacó Jehová. Porque entiendo que muchos tenemos una historia marcada, pero no es para que nos quejemos de esta historia. Lo que Dios hace con cualquier hombre y cualquier mujer, Dios lo puede hacer contigo, mujer de Dios. Dios lo puede hacer con tu familia. Lo que Dios hizo con mi esposo, que de la nada, de ser un hombre que recogía botella en la calle, de ser un hombre que vivía conchando, Dios hoy lo ha llevado a las naciones. Aleluya. Sin ser un hombre que llegó a la universidad, no llegó a la universidad. Aleluya. Mas sin embargo Dios lo ha escogido para llegar a naciones y llevar el mensaje, porque entendió el llamado, entendió el propósito y dijo, yo sigo caminando en obediencia al propósito y a la voluntad de Dios. Y quiero leerte estas características ya para terminar, de los que caminan en el propósito de Dios. Los que caminan en el propósito de Dios son valientes. Dígale al que está a su lado, son valientes. Abarcan a sus generaciones. Dígaselo. Son comprometidos, tienen una fe grande, son pacientes y dan a luz el propósito de Dios. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1 verso 10. Mira que te he puesto en este día ¿sobre qué? Naciones. ¿Y sobre qué? Reinos. Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Alguien está aquí para derribar los planes del enemigo, para destruir las artimañas de Satanás, para plantar la semilla del reino, para plantar la palabra de fe y para decir, soy una generación que camino dentro del propósito de Dios. Yo quiero que te pongas sobre tus pies y leas conmigo esta palabra, Jeremías 1:10, porque es necesario que tú la veas, que está dentro de ti. Mira que te he puesto en este día sobre naciones. Escúchalo. Dios te ha puesto sobre naciones. Tu llamado no es un llamado solo en una parte de un solo territorio. Dios te ha llamado a predicar este evangelio a todas las naciones de la tierra. Dios te ha puesto sobre reinos para arrancar todo lo que el enemigo ha sembrado, para destruir todo lo que el enemigo ha plantado, para arruinar y para derribar todo el argumento que Satanás ha sembrado en el corazón. Pero Dios te ha escogido para edificar y para plantar la semilla. Esa semilla no comienza en la iglesia, esa semilla comienza en mi casa. Donde yo tengo que plantar la semilla son con mis hijos y con mis generaciones. La semilla se planta en el hogar. La semilla de fe, la semilla de Dios, la palabra de Dios que trae restauración, se planta en el hogar. Y yo quiero que las mujeres que son esa descendencia que dicen, soy de las que camino en obediencia, soy valiente, abarco a mis generaciones, estoy comprometida, tengo una fe grande, tengo paciencia y voy a dar a luz, porque camino en obediencia y soy una semilla que rompe ciclos. Lo que yo viví no lo vivirán mis generaciones. Lo que yo pasé no lo vivirán mis generaciones.
Lo que yo experimenté en mi niñez no lo vivirán mis generaciones. Y tengo que decirlo, me impactó mucho el testimonio de esa mujer, porque ella dijo: hoy tengo un esposo que me ama y que me respeta, y tengo una familia que Dios me ha dado, hermosa, y que trabaja y sirve conmigo. Esa mujer es una mujer que rompe ciclos. Es una mujer que entiende que fue escogida por Dios para cosas grandes. Y yo quiero que todas las mujeres que entiendan ese propósito pasen aquí al frente. Voy a orar 5 minutos.